Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de Pensaments. Gracias por vuestro interés y participación en la sesión de hoy. Como ya sabéis, Pensaments son unas sesiones que organizamos online desde ENT para debatir y reflexionar sobre temáticas de interés, de actualidad y sobre temas de medio ambiente, y duran 1 hora y las celebramos con una periodicidad mensual aproximadamente. Hoy vamos a hablar sobre una temática relevante que está al orden del día, que es la responsabilidad ampliada del productor, la RAP, en este caso enmarcada en el territorio de Francia, y nos centraremos en la aplicación en productos textiles y muebles, ¿vale? Ya sabéis que Francia es uno de los países europeos con más categorías de productos cubiertas por la responsabilidad ampliada del productor, donde los importadores, distribuidores y productores asumen esta responsabilidad financiera y organizativa de la gestión de los residuos que se generan de estos productos. En este caso tenemos una lista larga, desde baterías, equipos RAE, muebles y material de bricolaje, neumáticos, juguetes, papel de impresión, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay un largo recorrido desde Francia para gestionar esta responsabilidad ampliada. Hoy nos acompaña Ana Bacardit, que es ingeniera superior de Organización Industrial y máster en Gestión Ambiental. Actualmente trabaja como coordinadora de proyectos en residuos y economía circular en el CIMAI Environment. Es que es una ingeniería consultoría francesa relevante. Los últimos 6 años estuvo como responsable para la coordinación y gestión de sistemas integrados de gestión, asesorando a entidades locales y representando a estas entidades en las negociaciones nacionales en la asociación AMORS, ¿vale? Que es una asociación de municipios para la transición ecológica francesa. Y también estuvo en un sindicato de residuos, también como adjunta a la responsable del sindicato. No me demoro más y damos paso a Ana Bacardit. Muchas gracias por estar con nosotros y por explicarnos este tema tan interesante sobre la responsabilidad ampliada en el marco del territorio francés. Bienvenida y gracias. Te doy paso. Puedes compartir la presentación y añadir lo que quieras a esta introducción. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias a ENS por invitarme. Me hace mucha ilusión estar aquí, las cosas como son, porque como hace muchos años que estoy viviendo en Francia, pues haceros un poco el feedback de lo que está pasando en mi lengua, ¿no? Que es raro también que pueda hacerlo. Pues daros las gracias a los que estáis, a los participantes. Voy a intentar explicarlo lo más, digamos, claramente posible. Deciros que es un sistema bastante complejo, la RAP, y vosotros lo sabéis, y en Francia, como hay muchas, pues se complica también un poco. Pues nada, voy a pasar, como tenemos un poco el tiempo bastante contado, hemos puesto la responsabilidad ampliada del productor en Francia sobre los textiles y los muebles. Yo voy a centrarme más en los textiles, porque como decía Gemma, es el punto clave, ¿no? Que hoy en España también estáis desarrollando, pero después si tengo tiempo porque hay muchas cosas que quiero contaros, hablaremos un poco de los muebles. No será tan, digamos, extenso como los textiles, pero bueno, lo intentaremos. Gemma, ¿me oís bien? Porque antes Sí, el teníamos un sonido poco... está bien, vemos si la Perfecto. presentación funciona. Si queréis hacer preguntas podéis hacerlas al final, porque será media hora, 35 minutos de presentación, y al final recogemos las preguntas y las lanzamos a Ana. También podéis hacer preguntas por la opción de chat y al final las responderemos todas, tanto de textiles como de muebles, si tenemos tiempo a llegar a esta última parte. ¿Vale? Gracias. Ya puedes empezar con la Perfecto. presentación. ¿Veis la presentación bien? ¿Está, digamos, en No, pantalla completa o no? no la vemos, tienes No que la acabar de veis. compartir. Up, ta. Me estoy compartiendo, pero a ver. Vale. Es Ahora, que mira, ahora, sí, ahora ahora está en funciona. pantalla. Perfecto, con Perfecto. pantalla completa, cuando quieras. Perfecto. A ver, quizá sale esto. Perfecto. ¿Sale bien? Uy, Sí, es que ok, uy.
Después diciendo, diré alguna francesada, ya me pido perdón ya de un poco de antemano, porque bueno, es lo que tiene estar trabajando muchos años en Francia. Lo que quería, es que veis, es que yo tengo ahora, a ver, pues lo que os he dicho, vamos a hablar un poco de los textiles, introducción, un poco el contexto, los actores que interactúan en todo este ecosistema, ¿no? Con el scrap, porque veréis que hay un scrap único, las cifras del 2022 y el nuevo pliego de condiciones del 2023 al 2028, porque es, digamos, uno de los puntos claves de la reforma textil que estamos llevando en Francia. Y luego, como hemos dicho, hablaremos un poco de los muebles, si podemos, más, digamos, de forma sintética. Entonces, antes de hablar de la responsabilidad ampliada de los textiles en Francia, supongo que la mayoría de los participantes ya estáis un poco aculturados, ¿no? A la responsabilidad ampliada, pero hacer un poco al principio de cómo se forman estos dispositivos en Europa, porque se forman en Europa. Al principio de la RAP lleva por en fait, está introducido por el principio de quien contamina paga, ¿no? Y el que contamina paga es uno de los principios fundamentales de la política medioambiental en Europa. Fue introducido en el año 72 y en la práctica pues, significa que los contaminadores asumen todos los costes de la contaminación de sus actividades, incluido el coste de las medidas adoptadas para prevenir, para combatir o eliminar. Lo que sí que es verdad que no solo se aplica a los residuos, hoy, ahora hablamos de los residuos, pero el principio de quien contamina paga se aplica a las emisiones, al agua, a los suelos. Y como en las últimas décadas, como sabéis, la Unión Europea ha adoptado un abanico bastante amplio de normas medioambientales y varias directivas que tienen un papel importante, como por ejemplo la directiva residuos, hay algunos países que aplican el principio, digamos, de la responsabilidad ampliada del productor como el principio de quien contamina paga. Pero no es una obligación. La RAP no es la única forma de aplicar este principio porque tenéis, por ejemplo, la directiva de las bolsas de plástico que obliga, por ejemplo, a introducir tasas o impuestos, pero no a crear una RAP. Sí que es verdad que en Francia es el dispositivo que les gusta más aplicar, entonces por esto, como os decía Gemma, tenemos un abanico de RAP increíble. Es el campeón de la RAP Francia. Veréis que como os digo, hay muchas. Entonces, en la aplicación de la directiva del 2008 y que luego fue modificada por la del 2018, la directiva marco de residuos os diga que en principio el que contamina paga los costes de gestión. Lo que no dice es, deja un poco libre si es el productor o es el detentor, digamos, el que tiene el residuo. Y esto se aplica de manera un poco incoherente entre países europeos. Si miramos un poco la RAP en Francia, os he puesto el artículo del Código del Medio Ambiente, aunque quizá no iréis a lo mejor a consultártelo, pero solo para que sepáis que si un día necesitáis saber dónde está codificada toda la reglamentación francesa del medio ambiente, es en el Código del Medio Ambiente, es un principio de conjunto de leyes y normativas que se transponen en este código. Y el principio de la responsabilidad ampliada del productor está en este artículo que os he indicado aquí. En Francia hay 19 RAPs, ya hemos hablado de algunas, pero por ejemplo una de las más importantes que se está poniendo, aparte de los envases industriales que va a entrar en el 2025, hay una RAP que es toda la parte de productos de construcción. Productos de construcción son 9 millones de toneladas de productos, donde tenéis las gravas, madera, todo, y es una de las RAPs bastante importante, que si mañana hay una discusión a tener sobre una nueva RAP, tendría que ser esta. Y de las 19 tenéis de todo, tenéis desde los desenvases que es a nivel europeo, en los países europeos están obligados a tener esta responsabilidad ampliada del productor en envases, y luego tenéis otras pequeñitas como puede ser las colillas, ah, lo- lo- los medicamentos que también es europea, tenéis los muebles, tenéis los juguetes, tenéis los artículos de bricolaje, de jardín, hay los chicles que se van a poner el año que viene, tenéis los textiles sanitarios, que no vamos a hablar del textil sanitario, todo lo que es con compresas, toallitas, pero también entra esta RAP nueva. Y todas estas nuevas RAPs que entran son aplicadas por esta ley que yo digo francesa, AGEC. AGEC es anti-gaspillage por economía circular y anti-gaspillage es la ley del antidespilfarro, digamos. Es una ley que tiene 136 artículos
que digamos que una gran parte están orientados a la responsabilidad ampliada del productor y refuerza un poco las obligaciones, y hay otros artículos que van fuera, digamos, de la RAP, son artículos que van contra el despilfarro alimentario, contra todo lo que son plásticos de uso único. Bueno, entonces tenéis una nueva ley que es, digamos, la propulsora de muchas responsabilidades ampliadas nuevas, y otras que ya estaban, pero que no estaban obligadas, que eran un poco voluntarias, y lo que hace la ley es obligar que se sometan, digamos, a un pliego de condiciones, que tengan objetivos fijados por el Estado, que no sean, digamos, voluntarias por los productores. Entonces, ¿por qué hablamos de la industria textil? Bueno, porque al final la industria textil es una de las más contaminantes. Os he puesto, bueno, las estimaciones de lo que representan las emisiones mundiales de carbono, que es 10%, pero es que también hay la contaminación del agua, representa 20% de la contaminación del agua residual. Una sola carga de ropa de poliéster puede verter más de 700.000 fibras de microplásticos que al final llegan a la cadena alimentaria. Así que al final esta industria textil, que estaba un poco, no quiero decir olvidada, pero en los años antes quizá lo habíamos olvidado un poco porque había toda la RAP de los envases, que ahora empieza a coger con mucha fuerza, ¿no? Y ahora, como lo sabéis, en el 2023 pues hay la Comisión Europea que ha propuesto esta revisión de la Directiva del Marco de Residuos, que propone crear estos sistemas de RAP a los textiles a nivel europeo a partir del 1 de enero del 2025. Entonces, como hablábamos con ENS de qué RAP podíamos hablar de todas estas que os he dicho, la textil salía, digamos, de las principales porque al final es la que vais a estar desarrollando ahora y el año que viene. Entonces, chicos, he puesto que el problema que tiene el consumo textil a nivel cuando miramos la economía circular, es que al final, observando, vemos que el consumo textil se duplica. El consumidor por ahora no tiene una dinámica de reducción de consumo de textil, y además, como se ha acelerado con la fast fashion, digamos, la moda rápida, con todas estas nuevas marcas como Shein y otras, que ponen un montón de nueva ropa cada día, y que aparte esta ropa es de mala calidad y tiene muchos contaminantes, se empieza a ver una preocupación, digamos, global sobre el consumo del textil y qué tipo de textil estamos consumiendo. Si miramos ahora un poco la responsabilidad ampliada del sector textil en Francia, os he puesto un poco entre la historia y lo que entra, digamos, en esta RAP, para que tengáis un poco una imagen visual global de la RAP. Esta RAP es un poco diferente que todas las otras que se crean en Francia, porque todas las otras se han creado un poco de demandas de las entes locales o de los gestores de residuos, pero esta RAP se creó, digamos, es una RAP un poco solidaria, porque venía un poco un poco venía de la economía social y solidaria. Cuando llamo la Emaús, Emaús hay que saber que es una asociación, que es un movimiento solidario de lucha contra la miseria y la exclusión social, que se creó en el 89, y que en el 2005, a finales del 2005, Emaús dice al gobierno que el equilibrio económico, digamos, del sector textil, de la recogida, de la venta y de las donaciones, empieza a ser complicado, que los 3.000 empleos que había en la época de Emaús empiezan a tener muchas complicaciones de mantener el sector. Y entonces piden una tasa, no piden una responsabilidad ampliada, piden una tasa que sea aplicada al productor para poder gestionar, digamos, la gestión de residuos, para la recogida y para el reciclaje. Entonces, esta tasa, este impuesto, porque era un impuesto que tenía que afectar a los distribuidores, al principio se propuso en el gobierno, fue rechazada, en el 2006 fue rechazada, solo que el gobierno dijo, bueno, está rechazada, pero si hay un informe que me convencéis, digamos, que tenemos que instaurarla, la instauramos. Entonces, en Francia hay que saber que hay una asociación que se llama AMF, que es la Asociación de Maires de Alcaldes de Francia, que tiene, digamos,
un poder bastante importante en Francia porque son todos los alcaldes y de las entes locales, y la EMF se unió, digamos, a Emaús para ayudarles a defender este proyecto y presentó el proyecto y un informe y al final se votó una RAP, digamos, una responsabilidad ampliada del textil. Pero es una RAP, como veis, que está formada por Emaús, que viene ya de la economía social y solidaria. Entonces, esto siempre es histórico y estos actores siempre tienen mucho más, digamos, peso en los actores de la economía social y solidaria en esta RAP que en todas las otras RAP. Y esto se ve en las discusiones y ya veréis cuando vayamos hablando del pliego de condiciones de cosas que se llegan a alcanzar o a introducir porque tienen mucho más peso que en otras responsabilidades ampliadas. Entonces, ¿qué son los productos que entran en la RAP? Entra el calzado y la ropa de hogar y de vestir doméstica. Todo lo que es profesional sale de la RAP. Se excluye todo lo que es ropa 100% cuero o piel, aquí no se hace la diferencia, porque el cuero y la piel, sobre todo el cuero, tienen técnicas de reciclaje que son diferentes de los textiles y porque también utilizan algunos componentes químicos que la industria del textil, de los recuperadores, no quieren tener que gestionar este tipo de, de materia. Entonces hay decretos que digamos, encadran un poco todo lo que es la materia del cuero. La ropa importada de segunda mano tampoco, porque se considera que ya ha contribuido en otros países, y tampoco la ropa que contribuye a otra RAP. Porque esto es el problema, cuando tienes 19 RAPs, hay a veces algún problema de perímetros que se juntan entre ellas, porque por ejemplo todo lo que es alfombras, cojineras, esto entra en la RAP muebles y no en la RAP textil, porque como cuando colectan este tipo de productos o de residuos como un cojín, a veces va con la cojinera, han decidido que los textiles se incluyen en la RAP muebles. Hay un solo scrap, que es Refashion. Refashion es el antiguo Ecotelc, es el mismo scrap que lleva desde el 2009, porque se puso en marcha en 2009, y que ha sido autorizado pues, en diferente pliego de condiciones, ha ido actualizando, renovando su acreditación. Es un scrap que históricamente es financiero, significa que este scrap al principio, bueno, hoy ha cambiado un poco la cosa y os lo explicaré después, pero es un scrap que esencialmente su historia es, yo el textil no lo toco, es todos los que son los gestores de recuperación de textiles y yo financio la RAP con convocatorias, con baremos de financiación. Pero él no se encarga de recoger ni de tratar el textil hasta hoy, hasta el 2023, además hasta el año pasado, porque a partir del nuevo pliego de condiciones puede gestionar los textiles, pero esto os propongo explicarlo un poco después, así ya hablamos más en concreto. Y luego os he puesto solo para que veáis que cuando hay una historia tan larga, ¿no? Porque hay 15 años de esta RAP, pues hay diferentes pliegos de condiciones y aparte hay la cultura, digamos, de todo lo que es reparación, reutilización, de economía circular, se ha ido reforzando con los años y con las directivas europeas. Entonces, el primer pliego de condiciones no había ninguna, digamos, obligación sobre el diseño casi del producto. A medida que ha ido pasando los pliegues de condiciones, pues tenemos modulaciones para pensar un poco en cómo fabricamos este producto antes de residuos, que tendría que ser lo que teníamos que empezar siempre, cómo fabricamos el producto para que luego pueda ser reciclado y que no tenga 50 materias diferentes y que ponga todos los problemas que luego nos encontramos con la RAP, porque no dejan de estar pensadas de producto y no de materia. Entonces, ¿qué son los actores que interactúan con Refashion? Cuando digo interactúan con Refashion, ahora os hablo del punto de vista de Refashion, que es el scrap, digamos, financiero, porque Refashion como scrap operacional, digamos que va a él a gestionar la recogida y el tratamiento, por ahora aún no es operativo, porque entró con el nuevo pliego de condiciones y es algo que aún se está un poco, digamos, discutiendo y que se está poniendo en marcha. Así que por ahora el scrap queda un poco financiero, pero bueno, va a evolucionar. Entonces tenéis ocho tipos de actores que decimos nosotros, 8 o 9, porque he puesto uno así junto entre reparación y reutilización. Pero tenemos, bueno, pues los productores, esto funciona como toda RAP, ¿eh? Los productores que ellos van a pagar la contribución a Refashion para que lleve sus obligaciones.
que se van a juntar, ¿no?, en este scrap colectivo. Refashion les impone lo que son las ecomodelaciones, van a pagar más o menos en función de cómo han diseñado su producto, pero sí que es importante, digamos, recordar que todo scrap está formado por, perdón, está formado por los productores. De hecho, las comisiones, digamos, la directiva de los scraps son los productores de textil y de zapatos. Es decir, que estas ecomodulaciones veréis que siempre son bastante ligeras al principio, porque son los productores también que están negociando el pliegue de condiciones. Entonces, hoy solo hay bonificaciones, luego os hablaré de cuáles, y no hay penalizaciones en estas ecomodelaciones. Luego tenéis las entes locales, que esto es un poco diferente que en España, porque las entes locales, que son los municipios o las mancomunidades, hay que tener en cuenta que aquí en Francia funciona un poco diferente. La ley es nacional, digamos que se aplica en todos sitios igual. Luego podéis tener algunas obligaciones específicas, sobre todo por los territorios de alta mar, porque Francia tiene todo lo que es Guyana, La Reunión, Guadalupe, que tiene características un poco diferentes que lo que es Francia continental, ¿no? Pero si no, la ley, digamos, se aplica, no hay esta noción que tenéis vosotros en España de las comunidades autónomas que pueden un poco negociar, ¿no?, pliegues de condiciones diferentes en región. Aquí no es única, entonces los entes locales, que también es importante saber, hay diferentes nociones de competencias sobre la recogida de residuos. Significa que las ciudades, ellos no tienen ninguna competencia, no pueden recoger ni tratar los residuos, no es de su competencia jurídica. Los que recogen y los que tratan o los que tienen esta competencia son las mancomunidades o las metropols o el sindicato de residuos. Ellos sí que pueden. La única ciudad que puede gestionar los residuos es la ciudad de París, porque veis que es grande y tiene, digamos, es la que está excluida de la ley y puede gestionar, y algunas ciudades pequeñitas de las islas de Bretaña. Entonces, lo que significa que estas entes locales en una RAP como esta tienen otro, digamos, no es lo mismo que en otras RAP. Una, porque ellos no recogen, casi ninguna recoge los textiles, es súper puntual que haya una ente local que haga la recogida de textiles. Y la segunda, porque como veis, hay dos obligaciones. Una, que los municipios, que en las otras no tienen no tienen ninguna entrada, digamos, en la RAP, aquí lo que tienen que donar es es la autorización, es la licitación para todo lo que son contenedores en la vía pública. Cuando un recuperador quiere poner un contenedor en la vía pública, tiene que pedir una licitación al municipio. Entonces es lo único, digamos, que entra al municipio. Luego la mancomunidad es la que va a asignar, la que va a firmar el contrato con Refashion, si quiere financiar todo lo que son acciones de sensibilización y comunicación, pero es todo. Al final Refashion no le va a dar ni dinero ni para la recogida ni para el tratamiento a una ente local. Solo si la ente local tiene un centro de reciclaje, que es él el que ha abierto el centro de reciclaje. Porque no hay dinero para la recogida, hay dinero, digamos, que financiado solo para el tratamiento y la selección. Entonces, la ente local, la única hoy que recoge en Francia es en Córcega, porque en Córcega no hay ningún recuperador que quiera ir a recuperar el textil en Francia, porque le cuesta tanto dinero recuperarlo y llevarlo en Francia continental, que al final no hay nadie que se haya manifestado, y es al final el sindicato el que se ha puesto las pilas, pero lo financia él. El ecoorganismo no le da dinero para la recogida. Y luego hay los recuperadores de residuos, que pueden ser asociaciones de la economía social y solidaria, que son la mayoría, entes locales, como os decía, este sindicato, o empresas privadas. Empresas privadas es realmente la minoría, sobre todo todo lo que son asociaciones de economía social y solidaria. Ellas asignan un convenio con Refashion para que Refashion pueda identificar dónde están los contenedores y que lo pueda, digamos, hacer campañas de comunicación para el público, que el público sepa, los ciudadanos sepan dónde encontrar el contenedor, pero ya está, es la única, digamos, relación que tienen, y ellos tienen que declarar las toneladas recuperadas a Refashion por obligación. Y luego sí que entramos en las plantas de selección, que son ellas las que tendrán el convenio, digamos, más grande de financiación del scrap. Son ellas las que van a declarar las toneladas seleccionadas y el destino, y el scrap les va a financiar en función del destino.
Luego tenéis toda la parte entidades de reparación y reutilización, que esto es nuevo, o sea, siempre estaban allí, pero nunca había convenio de financiación y esto es nuevo, digamos, de la nueva ley del 2020 de la JEC y también del nuevo pliego de condiciones, porque hoy hay un convenio para una financiación de estas estructuras, que luego os hablaré cómo va el convenio. Algún convenio es específico a lo que son estructuras de economía social y solidaria y otras específicas a lo que son los reparadores y otras específicas a todo el mundo que haga acciones, digamos, de reparación o reutilización. Y ellos pues tienen que declarar el número de reparaciones y las toneladas reutilizadas. Luego los ciudadanos que entran un poco, digamos, en interacción, pero un poco más lejos, digamos, que no van, son más los que van a beneficiar del bono reparación, que os hablaré luego, y los que van a recibir toda la información. Hay también todos los beneficiarios de convocatorias, porque Refashion hace convocatorias para financiar los actores para aumentar la recogida, para aumentar el reciclaje, para el I+D, donde la investigación y desarrollo, pues todas estas convocatorias pueden tener un panel bastante amplio de actores que benefician del scrap y de la RAP sobre todo. Y luego hay una parte muy importante en Francia que es toda la parte de entidades institucionales, ¿no? Como es un poco en España, que al final son ellas las que autorizan el scrap, porque en Francia es el gobierno el que lo autoriza, ¿eh? No hay esta noción de comunidad autónoma también que autoriza, es solo el gobierno que autoriza el scrap, elabora el pliego de condiciones y sí que es verdad que es importante saber que en Francia la consulta que se hace cuando se crea una RAP es muy grande, hay muchos actores que son consultados, aunque el gobierno tenga la última palabra, hay 2 años donde hay negociaciones, hay muchas reuniones con todo tipo de actores, con los que defienden las entes locales, que es Chema os hablaba de la asociación donde trabajaba yo antes, tuve 7 años, aunque yo iba a estas reuniones para defender, digamos, las entes locales frente al nuevo pliego de condiciones, pero como yo había otra gente que defendía pues, los recuperadores, la economía social y solidaria, entonces veis que cuando os hablo de 8 o 9 actores diferentes, también había el ciudadano con todo lo que es Zero Waste. Las negociaciones son, digamos, importantes y, bueno, no siempre se llega a un acuerdo, entonces se necesitan reuniones y reuniones. Y en Francia sí que es verdad que todo esto está muy, muy instaurado. A cada REP hay RAP, hay un comité de RAP que se presentan los resultados y se negocia. Gemma, me vas diciendo que yo a veces me pongo a hablar y esto. Pues los actores de la recuperación, hay 500 recuperadores de residuos, como os decía, la mayoría de economía social y solidaria, pero como también hay empresas del sector privado con ánimo de lucro, lo que pone algunos riesgos es que hoy en día se empieza a ver, oye, a partir de después de la crisis del COVID, que hay algunas entidades que empiezan a captar textiles de buena calidad y al final los textiles de buena calidad son los que la RAP también encuentra un poco el equilibrio económico, porque son los que se pueden vender a buen precio. Entonces, toda esta, en Francia se llama esto la crème, la crema, que es la parte esta verde, perdón, que veis, écrémage, que sale, digamos, de las asociaciones, la recogida a domicilio, habrá un poco este preselección de la crema, de la ropa de buena calidad, y luego irá todo al centro de selección. El centro de selección puede también hacer un poco de selección de la crema, digamos, pero intentan hacerlo un poco antes, hacerlo, digamos, directamente en la tienda o directamente cuando se hace recogida a domicilio. Recogida a domicilio es muy, muy puntual. Es, por ejemplo, cuando alguien muere o hay una defunción, las asociaciones pueden ir a casa de esta persona un poco a vaciar, digamos, y a recuperar la ropa si los familiares le dan la opción. Entonces hoy es un 10% esta ropa que llamamos un poco la crema. Cada vez hay menos porque la gente también vende mucho en las plataformas Vinted, en el Bon Coin, que es quizá el Wallapop que tenéis aquí, y los actores empiezan a decir que cada vez hay ropa de menos calidad. Entonces, en cifras, si hablamos de las 19 RAP que os he dicho antes, hay 21 millones de toneladas y la RAP, digamos, textil son 820, un poco menos de 1 millón, 827.000 toneladas en el 2022. Tenéis un poquito menos de 6.000 productores. Lo que es interesante es saber que el 36% de las
827.000 toneladas proviene de 10 productores. Y de los 10 productores encontráis H&M, Zara, Decathlon, Alcampo, Carrefour, pues son los grandes productores, digamos, de textil en Francia. Hay 9 millones de productos vendidos al día, que esto un poco, para haceros un poco, digamos, el paralelismo, son unos 49 artículos unos 50 artículos por habitante. Estos son más o menos 40 artículos de ropa doméstica, 4 pares de calzado y 5 piezas de hogar. Estos son en media, ¿eh? Y 65% digamos, de los productos que contribuyen a la RAP es de ropa doméstica, un 15% es de ropa de hogar y el resto son los zapatos. Para que veáis un poco quién contribuye y qué tipo de contribución hay. Esta es la puesta en el mercado, digamos, lo que va a contribuir a la RAP. Y lo que se recoge hoy es 30%. Hoy en Francia se recoge 30%, 260.000 toneladas, y veis que en 15 años estancamos un poco al 30%, que esto es lo que pone problema en Francia hoy, que la recogida no acaba de coger un nuevo trampolín, no sé cómo decir tramplan en francés, pero porque hemos visto, los actores que hemos seguido un poco esta RAP, que entre el 2009 y digamos el 2019, en 10 años, sí que hubo como una aumentación bastante fuerte de la recogida de textiles. Pero entre el 2019 y hoy, y el 2022, 2023, digamos, de los datos que tenemos hasta hoy, vemos que se estanca. Hace al menos 4 años que estamos alrededor de los 4 kilos por habitante. Y el resto entre estos 4 kilos y los 12, pues es ropa que se va a las incineradoras o a los vertederos, que lo recogen las entes locales, porque va a la bolsa, digamos, gris que llamamos aquí, la residual. Alguna puede estar en plan de stock en las casas, ¿no?, de los habitantes, y ropa también que a veces no tenemos la trazabilidad, porque algunas, como os decía, hay sobre las plataformas como Vinted, Wallapop o Bonquan, sí que hay trazabilidad, pero luego también hay mucho mercadillo interno. En Francia hay mucha cultura de mercadillo de ropa de segunda mano, que pasa, digamos, entre los ciudadanos, y esto a veces se pierde. Pero bueno, hoy el problema que se observa es este estancamiento de la recogida. Y hay 6 tipos de canales de recogida, que esto también cambia de las otras RAPs, que no hay tantos. Tenéis todos los que son contenedores públicos, los puntos verdes de los entes locales, las asociaciones de espacio privado y los otros. Y luego lo que es importante también de ver es que, claro, de estos 6 puntos, al final, si sumáis los 63 y el 7% entre el espacio público y los puntos verdes, llegáis a más del 70%, que al final son las entes locales que tienen los puntos o los contenedores digamos, en sus municipios, o que lo gestionan con los puntos verdes. Y es por esto que decimos que hoy el Scrap también intenta motivar mucho a las entes locales para que comuniquen, para que sensibilicen sobre esta RAP, para que los ciudadanos tengan un poco más la conciencia de ir a dejar los textiles en los contenedores. Entonces luego me diréis, ostras, de 260 que están recogidos, ¿por qué solo tenemos 188 que entran, ¿no?, en nuestros centros de separación? Porque ahí tenemos un delta de casi 100.000 toneladas. Bueno, hay las toneladas que están vendidas a operadores que no han firmado un acuerdo con Refashion, que tendrían, pero que no lo han hecho. Textiles y calzados que habéis visto de buena calidad, la creme, ¿no?, que se selecciona antes de ir a los centros de selección. Y luego cuando ellos están preseleccionando, a veces hay residuos de recogida, como textiles sucios o húmedos, que al final los ponen directamente a la recogida de las entes locales. Esto cuando se hacen en las boutiques o en las tiendas. Entonces tenéis un delta hoy, tenemos un delta de casi 100.000 toneladas. Hay 67 centros de separación textil autorizados, 52 en Francia y 15 en la Unión Europea. Tenéis en España, Humana Madrid y Humana Barcelona es uno de los centros autorizados por Refashion, por ejemplo. Y luego, de los 52 en Francia, hay 15 que son centros privados, digamos, que lo llevan entidades privadas. Los otros son centros más de asociaciones o de economía social y solidaria. Porque normalmente los mismos que
que llevan el centro de reciclaje tienen también recuperadores, hacen también la recogida para llevar un equilibrio un poco más económico de la RAP. ¿Qué más deciros? Si vemos un poco de los 188.000 toneladas, hay una parte ya que se ha recuperado antes. De los 188.000 hay 80% que una vez recogidos se exportan a 150 países. El exporte es uno de los puntos, digamos, clave y muy problemático hoy en Francia, es que se depende mucho de la exportación extranjera, y el primer país donde se exporta es África, el continente, perdón, y el primer país es Pakistán. Luego el tercer país es Bélgica, que hay nociones también de saber, y España está en la 19 posición. España absorbe 1.000 toneladas de Francia que enviamos a reciclar o a reutilizar. Veis un poco el gráfico, mucha reutilización, pero exportada, una parte, un tercio de reciclaje, un poco menos, que en Francia es mínima. El reciclaje en Francia es mínimo, se hace mucho en el sudeste asiático el reciclaje, ya está exportado. Y luego son paños, o sobre todo paños y deshilachado, los hilos, digamos, que se reciclan. Y luego el CSR es el combustible sólido de recuperación, que se va a enviar más a los hornos de cemento, y hay una pequeña parte, 9%. Pues Ana, veis, sí, te comento, 10 minutos, porque es que si no, vale, no va a dar tiempo para preguntas. Está vale, súper vale. detallado, pero Perdón, es muy interesante. perdón. Pero a ver si No, podemos no, que hacer haces bien, que si no yo me lío explicando cosas que, como veis, me muy apasiona. interesante, muy detallado. Pero, bueno, el nuevo pliego de condiciones, pues hay el 2023-2028. Y os he puesto los 5 puntos, pero como vamos a desarrollarlos, paso directo. El primero, como os decía, bonificaciones. Como os he dicho, no hay penalizaciones por ahora, hay solo bonificaciones sobre la durabilidad, certificaciones, etiquetas sostenibles o la incorporación de materiales reciclados. Refashion tiene que hacer estudios también, teniendo en cuenta la reciclabilidad. En Francia hay mucha cultura de estudios cuando se ponen estos objetivos, y que el scrap ha, digamos, propuestas para adaptar, para ver si, porque a veces cuando hacemos el pliegue de condiciones no se conoce todo, entonces dan un poco la oportunidad que se pueda un poco adaptar estas bonificaciones. Y sí que deciros que esto es importante. Hay una nueva ley que se ha adoptado ahora el 14 de mayo del 2024. La Asamblea Nacional adoptó un proyecto destinado a luchar contra la ropa, digamos, contra la fast fashion, ¿no? La fashion rápida. Y este es para luchar, digamos, para poner bonificaciones y penalizaciones, sobre todo penalizaciones, que se aplicarán a partir del 2025 y que aumentan de 5 a 10 euros el precio del producto, para que el consumidor se dé cuenta que al final esta moda rápida, que le costaba poco dinero, pues que se aumente para promulgar un poco la ropa de calidad. Y el dinero que se recauda está destinada a financiar las bonificaciones para las empresas que sean sostenibles. Esto es un punto interesante. Y también hay otros objetivos de prohibición, de hacer campañas de comunicación sobre las marcas de fast fashion. Luego tenéis los objetivos para aumentar la reutilización y la reparación. Pues la reparación son 35% más que en 2019. En el 2019 había más o menos 16 millones de piezas reparadas, pues tienen que llegar a 21, 22. El fondo de reparación os hablo después, porque para llegar a esto, Refashion tiene que poner 150 millones de euros, digamos, en la mesa entre 2023 y 2028. Esto está instaurado en el pliegue de condiciones, no es voluntario, está por obligación. Y un fondo de reempleo reutilización, que son 135 millones de euros entre 2023 y 2028, para apoyar la economía social y solidaria, y también algunas otras estructuras. Entonces, más o menos tenéis un tercio de los 135 millones de euros que van a un baremo fijo, que son en función de las toneladas reutilizadas, entre 1.000 y 9.000 euros por empresa que reutiliza, entre una tonelada y 250 toneladas. Y luego tenéis todo lo que son convocatorias. Una convocatoria es específica para los actores de economía social y solidaria. Y estas convocatorias es para ayudarles a todo lo que es recondicionamiento, formación, educación, puede ser inversión. Entra muchas categorías para ayudar a los actores
hacerse un poco un lugar en todo este mundo y ecosistema de la RAP. Entonces, el fondo reparación, que el fondo reparación está introducido por la ley AGEC, es la AGEC la que introdució y luego se introdujo en el pliego de condiciones. Es un fondo que está dedicado a financiar la reutilización. He puesto reutilización, pero es la reparación, perdón. Porque hay tres condiciones. Como veis, os he puesto un poco los productos, pues puede ser, es reparación, ¿eh? No puede ser que yo vaya con un textil y pida a la costurera de hacerme una falda, no voy a tener ningún bono reparación, pero si voy, por ejemplo, porque quiero repararme la cremallera del pantalón, hay un bono reparación, significa que me van a cobrar menos, me cobra menos dinero y entonces Refashion le paga el dinero, digamos, que yo no le he pagado como consumidora al reparador, es Refashion el que va a reembolsar esta parte a los reparadores y yo como consumidor normalmente tendría que encontrar un interés, ¿no? a reparar mi producto porque me tendría que costar más barato, que es lo que se estaba viendo, que el coste de la reparación era tan elevado que al final la gente prefería comprar un pantalón nuevo. Entonces, bueno, os he puesto las condiciones porque hay productos en la lista que veis, zapatos, cremalleras. El reparador tiene que estar labelizado o acreditado por Refashion, no es todo el mundo, tiene que pedir la acreditación y el importe de la bonificación no puede superar el 60% de la reparación. Este es una de las medidas, digamos, súper importantes de la YE que se introduce no solo en textiles, se introduce también en la RAE, en la RAE, en los muebles, en varias. Luego tenéis el objetivo para aumentar la recogida de residuos textiles, estemos en 30% y el objetivo es 60%. Veis que tenemos muchos esfuerzos aún a hacer. Y para aumentar esto, Refashion ha lanzado una campaña dirigida a las entes locales para financiar todo lo que son desarrollo de nuevos puntos de recogida diferentes a los que hay hoy. Por ejemplo, se está promoviendo mucho puntos de recogida en lo que son las alcaldías, porque están más en contacto con la ciudadanía. O la ciudad de París está pensando otros puntos un poco más innovadores con Refashion o la Metropole de Lyon, las grandes metropoles también están discutiendo cómo pueden ir un poco más lejos de hoy los contenedores que hay en la calle. Y luego tenéis el punto de crear una industria francesa de reciclaje, porque bueno, es lo que hemos visto, ¿no? Que al final mucho exporte y que al final no hay una industria local. Y al final es lo que buscamos todos en economía circular. El scrap tiene que dedicar al menos 5% del importe total de las contribuciones a la I+D, es más o menos 58 o 60 millones de euros para cada año, es cada año. Y entonces tenéis los objetivos de reciclaje, que os los dejo ver. Lo que es importante aquí destacar es que se está prestando mucha atención a lo que es textiles sintéticos y, por ejemplo, el 90% de los productos textiles que están compuestos de plástico no reutilizable tienen que reciclarse de aquí el 2027 y se ha puesto esta obligación de reciclaje químico. Que bueno, está muy controvertido el reciclaje químico, pero digamos que en esta RAP llegaron a poner de acuerdo todos los operadores. Sí que es verdad que esto se pone en el pliego de condiciones, 2023 significa que se adoptó el año pasado, pero entre tanto, cuando pone el pliego de condiciones, como os he dicho, siempre hay toda esta noción de estudios, entonces aún Refashion tiene que hacer otro estudio para determinar qué son las técnicas de reciclado que pueden desarrollarse, para ir un poco más lejos de, digamos, la primera idea que a veces ponemos en el pliego de condiciones, para darse cuenta si es coherente o no. Y la financiación, como os he dicho, hay solo los costes de planta de selección. Para que la planta de selección reciba un financiamiento, tiene que justificar que hay al menos 15% de las horas de trabajo, digamos, globales de la planta de selección dedicadas a personas en paro con dificultades socioprofesionales. Esto está integrado también en el pliego de condiciones porque, como hemos dicho, no deja de ser una RAP que tiene un principio social muy importante y que los alcaldes de Francia tienen la importancia de esta RAP. Para ellos es este principio social, más casi que todos los otros. Entonces,
Cuota de financiación de pago, esto siempre está muy controvertido, ¿eh? Como en toda RAP, no hay nadie que está contento porque al final no hay ninguna RAP que cubra los costes 100% y tampoco es el caso de la textil, porque al final son costes medianos y cuando se ha hablado de diferentes centros de selección, los 15 privados son muy automatizados, pero los otros son manuales de gente que, como os digo, está en situación de inserción y Emaús, por ejemplo, lleva a cabo mucha versión de inserción y quizás no son ah, lo digo entre comillas porque para mí no es así, pero bueno, no es tan óptimo como los centros, digamos, automatizados, porque tienen otro sistema, digamos, tienen otro sistema, tienen otros principios, se preconiza la parte más social y es más manual. Entonces hoy, bueno, soporto las cuotas, una cuota de base de 80 euros tonelada que no es reempleada, o sea, que no es reutilizada, vaya al reciclaje o vaya al combustible sólido de recuperación. Esta es la 80 euros, digamos, lo tiene de base. Y luego, en función de las toneladas que están dirigidas al reciclaje, hay 111 euros por tonelada. Si van al combustible sólido, un poco menos. Y luego hay unas toneladas que van a valorización energética, son 20 euros la tonelada. Todo lo que va al vertedero, si por ejemplo hay algunas toneladas que no se pueden enviar a valorización energética, no hay ningún financiamiento de estas toneladas para intentar motivar a los centros de más seleccionar por el reciclaje. Y luego tenéis financiaciones un poco adicionales que están en el pliego de condiciones en función de las operaciones de selección. Si la planta quiere desarrollarse, también hay un poco de bonificación para ayudarles. Y sobre todo veis que es todo esto de los costes, hay un observatorio de costes y de impactos ambientales que en concreto es un observatorio que está dirigido por el SCRAP, pero también por los operadores de recuperación, por los centros de reciclaje y veis bien que, bueno, podéis imaginaros que las discusiones no siempre llegan, digamos, a un acuerdo, es el Estado al final que da, digamos, el que decide y al final hoy son estos costes, pero este observatorio tiene que pasar cuentas cada año y decir cuáles son los costes medios y si se tiene que hacer evolucionar la cuota base que veis aquí. Y sobre las entidades locales voy a ir muy rápido porque las entidades locales, como os decía, están financiadas solo por lo que son acciones de comunicación y sensibilización. Hay 5 millones de euros cada año. Hay 76% de la población francesa que está adherida. ¿Y por qué? Porque es que al final las entidades locales, como os decía, como ellos no recogen el textil y que al lado tienen 5 millones de envases que están puestos en el mercado y que ellos gestionan y que tienen otras obligaciones, para ellos, que es un poco duro decirlo así, no es que no sea, no es que no sea una ambición a sensibilizar sobre los textiles, es que hay muchas cosas que se mezclan porque hoy el textil se exporta mucho, entonces los alcaldes no les gusta mucho comunicar sobre una RAP, digamos, que se lleva a exportar, que no acaban de ver realmente a dónde se exportan, que también hay todos los reportajes que veis toda la ropa allí en las playas y hay como un sentimiento un poco de malestar en esta RAP para comunicar. Entonces piden al organismo que sea un poco más, que pueda trazar un poco más. Y luego también que todo esto, declarar tus acciones que haces cada año, pues cuesta dinero humano, digamos, de alguien que está declarando las acciones. Entonces, por 5 millones de euros, que son menos de 10 céntimos por habitante, al lado tienen 10 euros por habitante para la RAP envases y si tienen que poner la energía en algún lado, la pondrán más en la RAP envases. Que es un poco duro decirlo así y que hay muchas entidades que están súper involucradas, pero bueno, sí que se ve que en comparación a otras se comunica menos y esperan más que sea el ecoorganismo el que comunique. Y como os he dicho, hay otras obligaciones hoy en el 2023 que son que las operaciones de recogida, el SCRAP puede hoy gestionar la recogida y el tratamiento de residuos textiles porque como veis que se ha estancado a, a 30%, el gobierno ha dicho, bueno, en algunas situaciones el SCRAP puede coger un poco la batuta, digamos, de esta gestión, ¿no? Pero un poco para, digamos, para que los actores de la economía social y solidaria no se encuentren, digamos, en situación de no encuentro la palabra en español, perdón, de desequilibrio, perdón, han puesto que serán complementarias de los dispositivos existentes, evitando impactar la recogida realizada. Realmente, si lo hacéis en España, mejor que seáis más concretos que evitando, porque evitando no significa nada en el fondo en un pliegue de condiciones. Y esto hoy por ahora
todo va bien porque la economía social y solidaria tiene un peso bastante importante, pero si mañana hay los actores del privado que se ponen con el ecoorganismo, todo puede desequilibrarse porque evitando no es una obligación, es solo, digamos, es que nosotros decimos, no, significa todo y nada al mismo tiempo. Y esto sí que es importante, las operaciones de recogida se dan prioridad en las zonas en que el rendimiento de recogida está bajo la media nacional, porque en Francia, esto que os he dicho de las regiones ultramarinas, es importante, porque en estas regiones ultramarinas las RAP no van mucho. Algunas sí, pero no son las que van a priorizar al principio, porque ir a Guyana francesa a ir a recoger los textiles, que no hay ningún centro de reciclaje, cuesta mucho dinero, pero ellos siguen gestionando estos textiles que se encuentran en el vertedero, en los centros, bueno, el vertedero sobre todo porque hay solo un centro de incineración en Martinique. Y entonces esta RAP, para un poco incentivar el hecho que en algunos territorios no hay recuperadores, intentan poner este punto para que vayan a estos territorios a hacer la recogida y el tratamiento. Ujú. Ana, vamos a Bueno, ir cerrando sí. si quieres. Y esta es la última Pero, diapo porque los muebles, ya os he dicho que había sí. mucha materia de Para los muebles textiles. te invitamos otro día y nos presentas Sí, muebles, sí, es bricolaje, que juguetes y nos presentas otros rap con más detalle. lo Muchas gracias siento, por la pero hay muchas explicación. cosas. No, no, ha sido muy detallado y muy interesante porque es interesante ver los detalles de cómo se gestiona, qué problemas, como nos has hablado, los problemas, las mejoras, porque así tomamos nota también para aplicarlo aquí en Cataluña, España. Y bueno, pasamos al turno de preguntas si os va bien. Podéis levantar la mano o hacer las preguntas a través del chat, como mejor os vaya, eh, cuando queráis. ¿Alguien que se atreve? Karin, ¿quiere hablar? ¿Me parece? Sí. Estás en silencio. Vale. Ahora. Sí, ahora. Sí, tengo una pregunta sobre la ecomodulación. Yo sé que es muy nuevo y todo, pero me interesa que cómo se mide la durabilidad de cada nueva prenda. Es que me Ujú. parece como muy compleja. Y también si tienen en cuenta también los monomateriales para mejorar la reciclabilidad, que ahora mismo, si en una prenda hay como 5 materiales distintos, es un poco complicado reciclarlo, ¿no? Es que queréis coger todas las respuestas o respondo así. Responde directamente y... No nos ha dado mucho tiempo, pero en el pliego de condiciones hay un anexo 3, un anexo, digamos, que está definido, a lo mejor lo puedo compartir, pero que hay los criterios de durabilidad, como se Ujú. entienden. Entonces hay todo lo que son características por pantalón, aspecto después del lavado, la resistencia a la abrasión y hay unos criterios de durabilidad que están específicos. Pero sí que es verdad que esto es lo que se puso, digamos, en el anexo 3 y por esto hay Refashion, bueno, el Scrap, que tiene que hacer todo un estudio para un poco hacer un poco de challenge a este anexo y decir también cómo se puede, como tú dices, porque no acaba de ser tan fácil. Si hay algunos criterios de estos que veréis, que podéis ir a ver el anexo 3, que es bastante completo, si, digamos, algunos tienen que adaptarse o no después de este estudio. Pero en todo caso hay todo este anexo bastante largo que pone todas las características. Y sobre el segundo del monomaterial, que es muy interesante, y esto ya no solo para el textil, sino para todas las otras RAP, no, por ahora no hay nada. Hay toda la parte de incorporación de materiales reciclados y certificación sostenible. Sí que es verdad que las primas y penalizaciones se van a adaptar porque hay otro estudio que tiene que hacer sobre la reciclabilidad de los productos, que, bueno, si hablamos de reciclabilidad, seguro que hay toda esta noción de monomaterial o multimaterial, ¿no? Pero hoy, como es muy, ya lo has visto, como el pliego de condiciones acaba de entrar y antes había ecomodelaciones, pero no estaban tan desarrolladas, hoy están un poco, digamos, viendo cómo se adaptan y viendo si son coherentes o no. Puedo responder mucho más porque como acaba de ponerse en marcha no tenemos mucha visibilidad, que es un poco el problema, porque al final tendríamos que hablar antes de las ecomodelaciones casi que de la recogida y del tratamiento. Verónica Martínez también quiere intervenir cuando quieras.
Y tenemos otra pregunta de Belén que cuando la vea por aquí el chat te la traslado también. Primero, gracias Ana por la presentación, súper interesante, todo el tema de la RAP en Francia. Y mi pregunta era sobre el hecho de que solo haya un scrap para este flujo. No sé si es lo normal en Francia con las RAPs y si no lo es, ¿tú qué piensas? Bueno, tu valoración sobre ¿es mejor una único scrap o más de uno? Mm. Voy a hacer una respuesta que aquí en Francia dicen medio higo, medio media uva, que esto no tiene significa nada en España, pero digamos que un poco, a ver, la primera pregunta es que solo hay, bueno, sí es verdad que es una RAP que hay solo un scrap, digamos que antes de la RAP sobre los RAE, siempre era bastante mono scrap, en los envases tenía Ecoembalaje, que es vuestro Ecoembes, y Adelf, pero Adelf tenía una pequeña parte y que estaba muy sometida, y era bastante mono scrap, ¿no? Digamos. A partir de las nuevas RAP sí que vemos que hay una competición bastante importante de los scraps y que ahora son bastante multi-scraps, hasta en las, digamos, históricas. En las históricas como Ecoembes ahora sale Leco desde hace unos años que también compite un poco con el scrap. Y sí que es verdad que esto lo he dicho muy rápido, pero no he insistido mucho. En Francia hay una obligación, aunque por ahora se está poniendo en marcha, que cada vez que haya más de un scrap, tiene que haber un scrap organizador, que le llamamos nuestro, o coordinador, porque cuando tienes más scraps, lo que pasa es que el equilibrio, ¿no?, entre lo que el productor va a contribuir a cada scrap y lo que el scrap va a recoger detrás, tiene que estar equilibrado, porque si no, tienes situaciones que uno puede contribuir más y el otro puede recoger más. Entonces hay el coordinador para hacer un poco esto que nosotros le llamamos avalamón de arriba abajo, para que equilibre un poco. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que pienso yo del multi-scrap, es que yo tengo, a ver, al principio yo estaba bastante de que el multi-scrap lo que es interesante es que cuando negocias los baremos de financiación, normalmente tienes más entrada para negociar, porque siempre hay un scrap que es un poco más ameno a decir sí o no, bueno, pues para también llegar, para también ganar un poco de margen, ¿no? Entonces siempre hay la negociación que se hace en interno, siempre es más interesante porque es menos tajante decir yo no, y como soy único, pues haré lo que hay. Y más hasta por las entes locales. Entonces yo encuentro interesante que haya un poco de competición, digamos, entre ellas. Cuando hay muchas, empieza a haber también problemas. Esto es lo que es cuando hay 2 o 3, se lleva a gestionar. Cuando empieza a haber muchas, como es por ejemplo lo que os llamaba ahora de la construcción, que hay muchas y no están de acuerdo entre ellas, bueno, es un caos para ponerse de acuerdo, que no os explico, que hasta el coordinador no sabe cómo ponerse. Y entonces, por eso que os hago un poco esto que digo, medio higo, medio, porque sí, yo creo que sí, quizá para la textil no tanto, porque al final es un poco diferente a las otras, es muy de economía social y solidaria, viene un histórico bastante grande, quizá podría haber un poco de challenge, pero al final no es la RAP que el equilibrio económico, y ya los textiles se venden tampoco, am, no son tan importantes y al final ves más, o donde habrá más scraps es donde hay más toneladas, ¿no? Ujú. Pero sí abrir un poco el campo, quizá menos que como habéis hecho en envases industriales, que he visto un poco y me he dicho, hola, si no hay organismo coordinador, no sé cómo se va a organizar esto, y si se hace, tener en cuenta que tiene que haber para mí un organismo coordinador que coordine de verdad y si puede ser, ya os digo, que no sean 20 scraps diferentes porque al final es imposible de gestionar. Lo Ana, siento, te he hecho un poco de te respuesta. paso algunas preguntas por el chat, a ver si intenta responder sintético Mm, porque nos están preguntando muchas cosas porque hay muchas vale. dudas y cosas muy interesantes que aparecen. Pregunta Belén Gallego de la Agencia de Residuos que si el pliego de condiciones sería equivalente a la autorización que tenemos aquí en España, digamos, y por qué no financia el SCRAP la gestión de la recogida. Y por qué que si el bono el bono que se paga de reparación es independiente de la calidad de los productos. La primera pregunta era el pliego de condiciones, ¿eh? El pliego de condiciones, yo creo, bueno, es que yo no sé si tenéis lo mismo. Creo que tenéis el decreto, ¿no? El decreto que fija todos los objetivos. Es que nosotros tenemos la ley del decreto y luego el pliego de condiciones es todas las obligaciones que van un poco más allá de la ley,
y del decreto, van un poco más porque se negocian, como os decía, y que a veces puede haber hasta el baremo que está incluido. No sé si es vuestra autorización, porque Sí, luego... sí, es el convenio, ¿no? Que en el convenio firmas como Es unas diferente, ¿no? Porque el pliego de condiciones lo fija el Estado. El Estado fija el pliego de condiciones Vale. y tú como scrap tienes que dar hacer ta demanda de autorización a partir de este pliego de condiciones. Entonces el Estado te da la autorización y luego haces las convenciones, ¿no? Los convenios, perdón, el los convenio. convenios con las entes locales, con los recuperadores y entonces lo haces más, digamos, en B2B, ¿no? Un poco de dentro. Aquí hay un segundo nivel, creo, que sería el convenio, que en el convenio se recogen también los baremos de pago y tal, que a lo mejor ahí es más unificado, ¿no? Como dices. Sí, porque allí no tenemos esta noción de comunidades autónomas, hay solo la ley y luego hay un pliego de condiciones global, digo yo, que debe ser. De Y financiación de la recogida, porque no hay un pago detrás. ¿por qué no? Bueno, porque es una discusión porque es una discusión sin fin desde hace años, desde yo creo que el inicio de la RAP, porque el scrap dice que la recogida normalmente se vende, que la ropa esta es vendida y que no hay un gran coste y que al final son los mismos que los que van a hacer las plantas de selección y también porque así se favoriza un poco que sea todos los que, digamos, los grandes grupos, porque la economía social y solidaria en Francia son 6 grupos que gestionan un poco estos centros de reciclaje y luego la recogida y para que no haya, supongo, también privados que se pongan más en este caso. Pero es que me gustaría responderte más porque es que esto es algo que siempre que estamos mirando el pliegue nos ponemos nosotros también la pregunta de decir, tras esto, ¿por qué no se llegó a negociar? Y porque es que al final nunca se han puesto de acuerdo entre el scrap y los recuperadores, pero siempre se ha pedido. Y entra en los costes, entra un momento que dice, en el coste dice que no se tiene que financiar si finalmente se equilibra, si hay un equilibrio. Está hecho con un estudio, se sabe que se equilibran los costes, porque Con es el una duda que tenemos observatorio. aquí. Tenemos una duda aquí también de en qué momento se equilibran costes o no de la recogida con la CREM o con la venta o de exportación. Con el observatorio este que tiene que hacer los estudios cada año, pero es que, como os decía, esto nunca habrá un 100% contento porque el observatorio hace un coste medio y un coste medio es el centro de selección que automatizado con el que no es automatizado. Entonces el coste medio siempre hay mucha discusión porque el que no es automatizado no se equilibra. Y en la recogida también se mira, porque una parte sería selección de recogida, si se cubren o no costes o cómo se acaba sosteniendo, ¿no? El sistema de recogida por las entidades sociales. La recogida se mira sobre los que quieren compartir los costes. Es que esto es siempre lo mismo, ¿eh? Hay el observatorio, hay gente que quiere compartir el coste, porque hay competencia entre ellos también y no todo el mundo quiere compartir, compartir los costes con todo el mundo. Pasa un poco, no sé si os pasa en la RAP en bases también, que tiene que cubrir, pero al final es que cubre el 100% o el 80% de los costes, seguramente no, porque al final el coste medio